Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de conjuntivitis. Charla del doctor Augusto Gómez del Departamento de Segmento Anterior de la Fundación Oftalmológica de Santander. Para empezar vamos a hacer un breve repaso de la anatomía de la conjuntiva. Recordemos que la conjuntiva es una membrana mucosa fina y flexible que se extiende desde la superficie interna de los párpados, la llamada conjuntiva palpebral, como está aquí en el esquema, ¿sí? Va hasta los fondos de saco o al fornix y posteriormente o sigue con la superficie anterior del globo ocular, que sería la conjuntiva vulvar. Tiene un espesor promedio de 33 micras en adultos y es importante recalcar que a nivel vulvar está separada de la esclera por los vasos epiesclerales y la cápsula de Tenno. Acá es una fotografía para reconocer las partes de la conjuntiva que les nombré anteriormente. La conjuntiva vulvar, la que está señalada con esta flecha negra doble. La conjuntiva tarsal, que está señalada con la flecha blanca doble larga. La conjuntiva en este caso marginal en el borde de los párpados, el borde libre del párpado, y lo que está señalada con asterisco es para diferenciar el limbo, que es hasta donde llega la conjuntiva vulvar. En cuanto a la histología, recordar que es similar a las demás mucosas del cuerpo, está tapizada por un epitelio escamoso no queratinizado de 2 a 6 capas que contiene células caliciformes que producen la mucina, un componente importante de la película lagrimal. Y este epitelio descansa sobre un tejido conectivo, la sustancia o lámina propia, una capa adenoidea más superficial y una capa fibrosa que va a estar compuesta por múltiples células, tejido linfoide difuso y nódulos linfáticos que van a conformar el llamado tejido linfoide asociado a conjuntivas o CALT, que es el mismo mal que el tejido linfoide asociado a mucosas. Y este va a ser el encargado de responder inmunológicamente a la flora microbiana dentro de estas estructuras del globo ocular. La vascularización de la conjuntiva, en cuanto a la irrigación, está a cargo de las arterias conjuntivales, ramas de la arteria ciliar anterior y de las arcadas marginales de los párpados, la rama lagrimal, ramas supraorbitarias, todas procedentes de la arteria oftálmica. El drenaje venoso va a ser dado por las venas conjuntivales anteriores y posteriores, plexos venosos de los párpados, y estos van a ir hacia la vena oftálmica superior. En cuanto a la inervación, principalmente va a estar dada o está dada a través del nervio trigémino por ramas supraorbitarias y nasociliares. Asimismo, los vasos conjuntivales tienen también una inervación dual, parasimpática a través del ganglio pterigopalatino y simpática por el ganglio cervical superior, que van a ser los responsables de la vasodilatación y la vasoconstricción respectivamente. En cuanto al drenaje linfático, este va a ser paralelo al de los párpados, drenando a nódulos linfáticos preauriculares y submandibulares. Ahora sí, ¿qué es la conjuntivitis? Entonces, es la inflamación de la conjuntiva, va a estar caracterizada por vasodilatación, infiltración celular y exudación, que va a dar lugar a los signos y síntomas que veremos más adelante. Y esta puede ser causada por bacterias, virus, alergenos o tóxicos. En cuanto a la epidemiología, la conjuntivitis representa una carga social y económica muy importante por el número de consultas
Por ejemplo, en los Estados Unidos representa aproximadamente 6 millones de consultas al año son por conjuntivitis aguda. De estas, el 1% de las consultas se hacen en medicina general. El 70% de las conjuntivitis agudas consultan ya sea con médicos generales o en los servicios de urgencia generales. La prevalencia, los estudios reportan datos muy diferentes, porque muchas veces no se hacen los registros correctos, porque por lo que hablábamos de las consultas que se hacen principalmente en medicina general, pero la prevalencia va a depender tanto de la causa, de las que hablamos anteriormente, la edad y la época del año. En nuestra institución se hizo un estudio que fue publicado el año pasado y se encontró que la conjuntivitis aguda representa entre el 8 a 10% de las urgencias oftalmológicas que se presentaron en la FOSCAM. Ahora sí, la conjuntivitis, hay varias clasificaciones en los textos que podemos encontrar que van a depender del tiempo, y según el tiempo se puede clasificar en hiperaguda, aquella que empieza las primeras 24-48 horas, aguda de días, que puede durar hasta unos 10 a 15 días, y crónica, aquella que dura más de 4 semanas. Y también se puede dividir en infecciosa o no infecciosa. Dentro de la infecciosa, las causas más comunes son las virales, la bacteriana, y de las no infecciosas, la alérgica y la tóxica. Hay un subtipo de conjuntivitis que es la folicular, que puede ser tanto de tipo infeccioso como no infeccioso, que lo veremos más adelante. Vamos a empezar con la conjuntivitis bacteriana. Entonces, la conjuntivitis bacteriana puede ser aguda con una característica secreción mucopurulenta, también va a ser llamada así, conjuntivitis bacteriana mucopurulenta, la conjuntivitis hiperaguda o purulenta y la conjuntivitis crónica. En cuanto a la etiología, es importante reconocer que puede contraerse directamente de individuos infectados o puede ser el resultado de una proliferación anormal de la flora conjuntival. Asimismo, los dedos contaminados, la diseminación oculogenital o fomites contaminados, que son vías comunes de transmisión, o en casos antecedentes de trauma. En los adultos, los principales causantes de la conjuntivitis bacteriana van a ser los estafilococos, seguidos por el neumococo y el Haemophilus influenza. En la forma o en los niños van a ser más frecuentes los neumococos, los Haemophilus y la moraxela. Las manifestaciones clínicas, vamos a tener, los pacientes se van a presentar con sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, el enrojecimiento que va a ser una hiperemia vulvar y tarsal evidente, una secreción mucopurulenta o francamente purulenta, como vamos a ver en la hiperaguda, y en algunos casos se pueden acompañar de petequias en la conjuntiva. El tratamiento básicamente va a estar encaminado a tener medidas generales de cuidado, y vamos a recordar que van a ser básicas como el lavado de manos, la limpieza de las secreciones, aplicar compresas frías locales para ayudar a aliviar los síntomas y el uso de lubricantes que van a ayudar también en el control de toda esta sintomatología. La antibioticoterapia puede ser, principalmente va a ser tópica, y podemos ayudarnos de las quinolonas. Está la moxifloxacina, la ciprofloxacina, los aminoglucósidos como la tobramicina y los macrólidos como la acitromicina, que pueden usarse solos o combinados con esteroides. Pero es importante al usar con esteroides que previamente se hayan descartado otros tipos de conjuntivitis para no darlos erróneamente. Por eso en estos casos es preferible que sea la mano del oftalmólogo el que dé el tratamiento. Como médicos generales podemos basar usando las medidas generales que les nombré anteriormente
y preferiblemente usar antibióticos solos. En la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, recordemos que los principales agentes son la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis, que va a ser común en adolescentes y adultos jóvenes sexualmente activos que no usan protección para sus relaciones sexuales, y en los neonatos, que aún se presentan casos de transmisión vertical cuando la madre infectada le transmite a su hijo a través del canal vaginal. Las manifestaciones clínicas es una impresionante, es la descarga abundante, espesa, verde amarillenta, que se vuelve rápidamente purulenta. Se puede observar quemosis marcada, una hiperemia dolorosa, inclusive edema de los párpados. En contraste con la mayoría de las conjuntivitis bacterianas, a menudo se presenta una adenopatía preauricular que es sensible. Asimismo, se pueden formar membranas conjuntivales y la afección puede progresar rápidamente a una úlcera corneal y perforación, ya que las especies de Neisseria pueden penetrar el epitelio corneal intacto en tan solo 24 horas y llevando a una endoftalmitis, que es un proceso que puede amenazar la vida. El tratamiento va a estar orientado por la clínica, pero también se puede ayudar del frotis, el cultivo y el antibiograma, en el cual van a ser evidentes los diplococos intracelulares gram negativos típicos de la Neisseria gonorrea. Entonces, el tratamiento local, lavado de esta secreción, eso con soluciones de penicilina, asimismo usar quinolonas tópicas, lavado constante y limpieza de las secreciones, y a nivel sistémico se puede usar la penicilina G, 10 millones endovenosas al día por 5 días, o en este caso el tratamiento de elección, la ceftriaxona, 1 gramo al día por 3 días, ya sea intramuscular o intravenoso. Recordemos que siempre se debe dar tratamiento conjunto para la clamidia, por enfermedades de transmisión sexual muy frecuentes y que están las dos frecuentemente, y va a ser acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única, o doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante una semana. La conjuntivitis bacteriana crónica va a estar producida principalmente por Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, la Moraxella lacunata, algunos gram negativos, y va a estar asociado frecuentemente a trastornos en donde hay una malposición del párpado de las pestañas, a los usuarios de prótesis oculares o aquellas personas que tienen episodios a repetición de dacreocistitis o inflamación de la vía lagrimal. Las manifestaciones clínicas de la conjuntivitis bacteriana crónica también van a tener presente una sensación de cuerpo extraño, la hiperemia conjuntival. En estos casos la secreción es escasa. Lo vamos a ver en los párpados, como les decía, las alteraciones, que puede haber edema, descamación en la base de las pestañas. Son pacientes que tienen frecuente orzuelos a repetición. En los adultos mayores, que hay alteración de las pestañas o malposición de las mismas. Debutan con dermatitis eczematoides también, y se puede ver inclusive maceraciones cantales. En estos casos sí se van a ayudar, o los vamos a ayudar de los paraclínicos, y se usa el frotis, gram, antibiograma y cultivo, que nos van a ayudar a orientar el tratamiento, y de acuerdo a este, más fácil el control de los síntomas. En cuanto al tratamiento, como las anteriores, la higiene de los párpados es importante en los casos de pacientes con blefaritis crónicas, que instauren un régimen de aseo de sus párpados diariamente, ya sea con champú para bebés, o hoy en día tenemos en el mercado múltiples soluciones que ayudan a limpiar las pestañas y los párpados, soluciones medicadas de acuerdo a si son blefaritis por Demodex o blefaritis
bacterianas. Como les decía, los antibióticos van a ser usados según el cultivo y el antibiograma, y en algunos casos para alivio de los síntomas se pueden usar los esteroides tópicos. La conjuntivitis folicular, como les decía, es otro grupo de conjuntivitis. Puede ser aguda, y esta va a ser básicamente viral, o crónica, que puede ser causada por la clamidia, por el molusco contagioso o por tóxicos. Y en esta es importante la conjuntivitis folicular reconocer los folículos. El folículo es un nódulo subepitelial o folículo linfoide que consiste en un centro germinal compuesto de linfocitos inmaduros rodeados de linfocitos maduros y células plasmáticas, estos a su vez rodeados por un vaso sanguíneo. La apariencia, como vemos en la imagen, en la foto, es una superficie pálida y su base va a ser rojiza. Se pueden presentar varios síndromes clínicos dentro de la conjuntivitis viral. De estos son la queratoconjuntivitis epidémica, la fiebre faringoconjuntival, que representan aproximadamente el 80% de las conjuntivitis agudas, recordando que la tasa de diagnóstico exacto es menor al 50% y en algunos casos se confunden con conjuntivitis bacterianas. Estas dos primeras, la queratoconjuntivitis epidémica y la fiebre faringoconjuntival, son producidas por adenovirus, como vamos a ver más adelante. Asimismo está la queratoconjuntivitis por herpes virus y la queratoconjuntivitis de inclusión. La etiología, como les decía, entre el 65 a 90% de los casos son causados por adenovirus de los serotipos 3, 8, 15 y 19, que pueden producir una fiebre faringoconjuntival y la conjuntivitis epidémica. El periodo de incubación de este virus, aproximadamente entre 5 a 12 días. Es el virus que de forma epidémica nos produce las llamadas virosis, que comprometen a todo el organismo, y algunos solo lo hacen a nivel conjuntival. Recordemos también que los adenovirus son altamente contagiosos por su capacidad de sobrevivir por varias semanas en las superficies, y el riesgo de transmisión es de entre el 10 al 50% por contacto personal o a través de fomites. El herpes virus representa aproximadamente entre el 1 a 5% de los casos de conjuntivitis aguda, usualmente son unilaterales, y el herpes zóster, también un agente importante, principalmente produce un compromiso en los párpados y hasta un 40% puede afectar la conjuntiva, pudiendo llegar incluso a comprometer la córnea y producir en algunos casos uveitis. Las manifestaciones clínicas: la hiperemia conjuntival, secreción acuosa, folículos, que son los representantes de este tipo de conjuntivitis, por decirlo así, la adenopatía preauricular, la fiebre y síntomas respiratorios altos y digestivos, como les decía. Entonces hay una aparición brusca de fiebre, la faringitis y la conjuntivitis, que puede ser bilateral. Pueden formarse en algunos casos pseudomembranas en el tarso y en los fondos de saco que deben retirarse manualmente. Asimismo, como vemos en la imagen, pueden haber infiltrados corneales subepiteliales que pueden persistir por semanas, incluso hasta años, y en algunos casos pueden llegar a alterar la visión si comprometen el eje visual. Los adenovirus, recordemos que producen una infección autolimitada, aproximadamente entre 5 a 10 días, que es unilateral los primeros días y puede llegar a ser bilateral posteriormente. El tratamiento, al igual que en los otros tipos de conjuntivitis, las medidas generales van a ser claves: el lavado de las manos estricto, así como la limpieza de las secreciones con paños desechables, el uso de compresas frías, no frotarse los ojos. Los lubricantes van a ayudar a aliviar los síntomas como el ardor, la sensación de cuerpo extraño. La iopovidona ha sido una sustancia que se ha estudiado en los últimos años y que ha demostrado efectividad en cuanto a la mejoría clínica en algunos casos de adenovirus.
pero su tratamiento no está estandarizado. El uso del antibiótico tópico está muy debatido. Algunos autores consideran que no debe usarse porque puede empeorar el cuadro o puede empeorar los síntomas, o en algunos casos que puede producir resistencia antibiótica, como ya sabemos. A nivel sistémico, cuando se tratase de herpes virus o herpes zóster, el uso de aciclovir oral. Cuando hay compromiso corneal, pues ya se indica el aciclovir tópico. La conjuntivitis folicular crónica, el agente principal es la clamidia, los serotipos A, B y C que van a producir el conocido tracoma. La moraxela también es un agente frecuente, el molusco contagioso. Recordemos que las lesiones virales que se presentan frecuentemente en los niños puede ser también debido a exposición a tóxicos o cosméticos. Tóxicos, generalmente reacciones pueden ser a otro tipo de colirios. Recordar que las clamidias tipo A, B y C que producen el tracoma es una enfermedad que se transmite por moscas y malas condiciones higiénicas, especialmente en países de África y Oriente Medio. Y los serotipos D, E, F, J y K son las que producen la conjuntivitis de inclusión, que es una enfermedad de transmisión sexual y que es así, es frecuente en nuestro medio. El tratamiento de las dos lo veremos más adelante. Las manifestaciones clínicas se va a presentar hiperemia conjuntival, hipertrofia folicular, la secreción mucosa, pueden existir cicatrices conjuntivales y límbicas, queratitis importante, panus como vemos en la imagen y la impregnación folicular. El tratamiento, como les decía, va a estar orientado según el agente causal. Si es clamidia, va a ser de elección la doxiciclina o la acitromicina en los esquemas orales anteriormente mencionados. Para la moraxela se pueden usar antibióticos tópicos como la tobramicina o la moxifloxacina. En el caso del molusco contagioso se debe realizar curetaje por un oftalmólogo. Cuando se presenta o el origen es tóxico, se debe suspender la sustancia que estaba causando esta reacción, al igual que los cosméticos cuando producen conjuntivitis folicular deben suspenderse, no solo cambiar de marca, sino suspenderse para mientras se alivian los síntomas. La conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica podemos encontrar 4 subtipos principales, que son la conjuntivitis alérgica estacional, la conjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis atópica y la conjuntivitis papilar gigante. Aproximadamente el 80-90% de los casos son estacionales y nos pueden comprometer desde recién nacidos y durar toda la vida. La queratoconjuntivitis vernal aparece usualmente a los 10 años. Aquellos niños que previamente tenían una conjuntivitis estacional, y la sintomatología se multiplica marcadamente y se acompaña del compromiso corneal en algunos casos y las papilas se hacen gigantes. Y acá es importante un hallazgo muy común de la conjuntivitis alérgica, que son las papilas, que son nódulos aplanados de una superficie rojiza y base pálida, a diferencia de los folículos. Histológicamente son un vaso central rodeado de eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y mastocitos en el estroma conjuntival. Recordemos que los folículos no tienen un vaso central, sino que son las células, los linfocitos, las células plasmáticas están rodeadas por el vaso. En este caso, las papilas es un vaso central. En la conjuntivitis alérgica es importante recordar la cascada inflamatoria asociada. Es una entidad que por vía herencia nuestro sistema inmune identifica unos alergenos como elementos nocivos e empieza a producir anticuerpos a partir de la inmunoglobulina E, los cuales van a activar los mastocitos
y estos van a producir sustancias, especialmente la histamina, la cual genera vasodilatación, ojo rojo, aumento de producción de moco y por lo tanto secreción mucosa en la conjuntiva. Asimismo, el prurito, que es el síntoma cardinal en estos cuadros de alergia. Ahí están las manifestaciones clínicas, como le decía, el prurito, la secreción mucosa, el lagrimeo, puede haber fotofobia, papilas, como vemos en las imágenes, puede inclusive haber queratitis y úlceras corneales en escudo, especialmente cuando hay papilas gigantes. El tratamiento, las medidas generales anteriormente mencionadas, compresas frías, el uso de lágrimas artificiales y principalmente el ambiente hipoalergénico. Entonces, en nuestro medio sabemos que el contacto con el pelo de las mascotas, el polvo, un buen aseo pues de el hogar, que los niños no participen de las actividades de aseo de la casa, procurar que los tendidos de la cama se cambien cada semana y cuando se cambien aprovechar para voltear el colchón, sacudirlo muy bien y que le dé el sol o el aire de la ventana al menos durante una hora. En cuanto al tratamiento específico, los estabilizadores de mastocitos que impiden la liberación de los componentes que son los que producen los síntomas anteriormente mencionados, y en nuestro medio utilizamos especialmente los que se asocian a estabilizadores de mastocitos con antihistamínicos. Aquellas personas que presentan papilas gigantes y úlceras deben ser sin lugar a dudas remitidos al oftalmólogo. En casos severos o de difícil manejo, o cuando se acompañen de síntomas sistémicos, se pueden asociar antihistamínicos orales, ¿sí?, así como esteroides tópicos o sistémicos, y en algunos pacientes es necesario iniciar inmunoterapia desensibilizante que va a ser a cargo del alergol. Este es un diagrama, un algoritmo para orientar en el caso de conjuntivitis aguda. Entonces, cuando se sospecha una conjuntivitis de menos de 4 semanas de duración, preguntar si hay dolor. Si no hay dolor, si no hay fotofobia, si no hay visión borrosa, hay que indagar cómo es la secreción. ¿Hay secreción? Si esta secreción es hiperpurulenta, considerar una conjuntivitis gonocócica. Si es mucopurulenta, una conjuntivitis bacteriana. Y si es serosa, hay que mirar, ¿hay prurito o no? Si no hay prurito, puede ser una conjuntivitis viral, y si hay prurito, una conjuntivitis alérgica. Este es un diagrama, una forma de orientar el diagnóstico en estos casos que puede ser de ayuda. Y eso era todo por hoy. Muchas gracias.